Vamos a estudiar la vida y el llamado de uno de los personajes más importantes de la Biblia. Me refiero al padre de la fe, como lo llama precisamente el capítulo 4 de Romanos, que es el mismísimo Abraham, porque hay muchas cosas que podemos aprender de él, ¿no? Y bueno, este Abraham así lo dice la Biblia, ahí en Romanos 4 vemos cómo le llama el padre de la fe, y hay otro pasaje inclusive en Santiago 2:23 que le llama amigo de Dios. Y bueno, pues en el mundo cristiano, pues todos sabemos que Abraham es el patriarca de Israel, y no solamente es el patriarca de Israel, es el patriarca también de los árabes. No se sabían eso, bueno, si lo sabían, porque de hecho Abraham es un personaje prominente también en el Corán. O sea, los musulmanes tienen a Abraham también como patriarca, ¿no? ¿Por qué? Porque los musulmanes descienden de Ismael, que también es hijo de Abraham. Ahorita lo vamos a ver más adelante, este pequeño desliz que se aventó Abraham y que ha costado, pues, derramamiento de sangre, ¿no? En toda la historia. Pues creo que todos los cristianos, ¿no? Ya maduros, ya con tiempo, sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero, sin embargo, creo que pocos conocen el proceso que tuvo que pasar y la cantidad de circunstancias que están detalladas en la palabra, que bien podrían poner en duda esta afirmación de que él era el padre de la fe, ¿no? Y bueno, la verdad es que Dios permitió registrar el proceso de Abraham, sus múltiples errores, también algunos aciertos que tuvo, su falta de fe, su incredulidad, de hecho, lo vamos a ver, y todas esas dudas que tuvo a lo largo de este proceso que duró muchos años. Y bueno, pues precisamente Dios permite que esté todo esto registrado para que nosotros nos identifiquemos de cierta manera con estas debilidades en nosotros, ¿no? Y nosotros mismos al mismo tiempo pues trabajar en ello, ¿no? Porque pues a fin de cuentas Abraham fue un ser humano como nosotros, pero con debilidades y con toda esa humanidad, igual que nosotros, bajo el problema fundamental, lo mismo, o sea, un ser humano igual, pero todo este proceso que él vivió, hay muchísimas cosas que vamos a aprender, ¿no? Porque estamos expuestos a lo mismo. Entonces, vamos a comenzar, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No sé si tengan ahí a la mano un papel y pluma para que vayan anotando, esto es bien importante, vamos a ir anotando la lista de promesas que Dios le dio a Abraham. Si pueden anotar también los errores y también los aciertos, porque obviamente también tuvo aciertos Abraham, ¿no? Pues como todo ser humano tenemos errores y aciertos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender es que Abraham descendía de Babel. Abraham venía de una nación que se había rebelado contra Dios muchos años atrás a través de la Torre de Babel, ya conocemos la historia, y que era enemiga de Dios. Y ahí en esa cultura, ¿no? Fue que Abraham fue creciendo, ¿no? Ahora, cuando Dios llama a Abraham, Dios le habla por primera vez y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, no le dio más pistas. O sea, Dios nada más le dio la orden clarita. Lo que sí dejó muy claro es, vete de tu tierra y de tu parentela. Vamos a notar primeramente promesa número 1, que viene en el versículo 2. La primera promesa que le da Dios a Abraham dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, la primera promesa es Génesis 12:2, de ti van a ser una nación grande. Promesa número 2, que Dios los va a bendecir. Es bendición tras bendición, o sea, no más voy a ser una nación grande, sino que van a ser benditas, ¿no? Y ahí es cuando le dice, bendito los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto sigue en pie, mis amados, esto sigue en pie, ¿eh? O sea, Israel, a pesar de que Israel ahorita los judíos, el pueblo judío es de los principales enemigos del evangelio, Dios no ha acabado con ellos, y esto bien explicado por Pablo en el libro de Romanos. Israel sigue siendo el pueblo que Dios escogió, aunque están en la banca, ahorita Dios está tratando con la iglesia, pero va a haber un momento en que
Ya cuando el Señor regrese a los judíos, a los remanentes judíos, va a ser un solo pueblo, ¿no? Esto lo explica Pablo en el libro de Romanos, que bueno, no es el tema ahorita, ¿no? Pero vemos en el verso 4 el primer error de Abraham. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. ¿Cuál fue la orden que le había dado Dios? Vete de tu parentela. Y ahí vemos que llega y se jala a su sobrino. Ahí está el primer error de Abraham, ¿no? Ahora, es entendible que Abraham haya querido ser acompañado por su sobrino y bueno, y toda la gente que traía a su sobrino a un viaje desconocido, ¿no? Porque yo me imagino a Abraham con su esposa, ¿no? Que prepara maletas porque ya nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues quién sabe, me dijo Dios, ¿no? Entonces es un poco entendible, ¿no? De que Abraham dijo, no, ¿sabes qué? Pues vente conmigo, ¿no? Pero por otro lado también, pues como que no conocía a Dios, apenas estaba estableciendo esta relación y aunque salir de la tierra, ok, sí, fue un acto de fe, dijo, ok, te creo, ¿no? Y vámonos, pues no tenía mucha fe en cuanto a la protección. O sea, si le está diciendo vete y deja tu parentela, obviamente Dios iba a ver por él. Pero bueno, aquí es entendible, es muy fresca su fe todavía, ¿no? Apenas está empezando el proceso, ¿no? Ahora vemos en el verso 7 cómo se le aparece Jehová a Abraham y le da otra promesa, o sea, le da la tercer promesa. Le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. La tercer promesa, si quieren anotar, tercer promesa, Génesis 12:7, le está prometiendo una tierra y una descendencia. Ahora, aquí mismo vemos cómo es que a continuación dice que edificó ahí un altar. ¿Qué quiere decir que levantó un altar? Quiere decir que hizo pacto. Acuérdense que Dios había estipulado el pacto de sangre a partir de la caída, le transmitió a Adán, seguramente tiene que haber derramamiento de sangre, porque el problema fundamental en el cual quedó la raza humana hacía imposible tener una relación con un Dios santo, o sea, un ser humano caído en pecado, con la ley del pecado, separado de Dios, gobernado por Satanás, no puede tener comunión con un Dios santo y por lo mismo es acreedor a la ira de Dios. Entonces, el método que Dios puso, creo que todos lo sabemos, el método que Dios puso precisamente para poder tener una relación con el ser humano caído era que derramara sangre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios iba a caer sobre ese animal. O sea, la sangre era un escudo que protegía al ser humano de la ira de Dios. Y por eso es que vemos en Génesis 4 la historia de Caín y Abel, cómo es que Abel fue acepto a los ojos de Dios porque entregó lo mejor de las ovejas, ahí estaba el derramamiento de sangre, mientras que Caín pues, ofreció sus verduritas, ¿no? Y sus frutas. Entonces, por eso es que fue rechazado Caín. Pero este derramamiento de sangre fue transmitido generación tras generación. Así es como llegamos a Génesis 6, cuando Dios ve la maldad del hombre y levanta a Noé para construir un arca para destruir a la humanidad. Y acuérdense que ya lo vimos en otro estudio, o sea, Dios decidió destruir a la humanidad no por malos, como a mí me lo enseñaron, ¿no? Porque ahí dice el versículo 5, dice que vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo pensamiento era continuamente para lo malo. Ah, ya ves, ahí está. Por eso es que Dios decidió destruir toda esa generación de Noé porque eran malvados, ¿no? Esa no fue la razón. La razón fue porque abandonaron el pacto, porque ya nadie hacía el pacto y cuando no hay pacto, cuando no hay sangre, cae la ira de Dios. Entonces, si Dios salvó a Noé, era porque Noé hacía pacto. Ahora, si Dios está tratando con Abraham, es porque hay un preconocimiento, hay una cosa que se llama presciencia. Dios sabía que Abraham iba a creer, con el tiempo, obviamente, ¿no? O sea, Dios conoce el futuro, Él sabe el final desde el principio. Entonces, Él sabía que Abraham iba a recibir el llamado de Dios, aunque estamos viendo el proceso, lo que le costó, ¿no? Pero Dios ya lo sabía. Y ahora, escogió a Abraham no tanto por eso, sino porque Abraham, precisamente por esa fe que tenía, ese conocimiento que tenía de hacer el pacto, lo llevaba a cabo, como lo estamos viendo aquí. O sea, ese fue un punto a favor de Abraham en el versículo 7, cuando dice, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿no? Ahora que nosotros tenemos una comprensión de lo que es el pacto, que es un Dios de pacto, que desde el principio Dios estipuló ese pacto, cuando leemos estos textos nos abre el entendimiento, porque antes de estudiar el pacto, entender el pacto, yo me acuerdo que leía esto y pues sí, o sea, pasa desapercibido.
Estos textos que hablan de que hizo pacto o levantó un altar, los pasamos desapercibido, como, pues nada más, un detalle nomás, ¿no? Pero es un súper detalle, es importantísimo, porque estamos viendo cómo es que Dios estaba agradado con Abraham precisamente por hacer pacto. Si no hay pacto, Dios no puede tratar al hombre. Eso es un hecho. Entonces aquí vemos que Abraham efectivamente lo hacía, ¿no? Dice el versículo 8, y luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y vemos nuevamente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí estamos viendo nuevamente a Abraham haciendo pacto. Ahora, pasamos al verso 10. Y en el verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. En el verso 10 nuevamente vemos, pues de cierto modo, esa falta de fe de Abraham al descender a Egipto. O sea, Dios no le dijo que descendiera a Egipto. O sea, Dios obviamente estaba a cargo de él, pero el hambre era grave, las circunstancias eran graves. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso es lo primero que podemos aprender también en nosotros. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son graves? Nos empieza a fallar la fe, ¿sí o no? Voy a hacer algo al respecto, ¿no? Y ponemos a un lado la fe. O sea, cuando Dios ya le había dicho, o sea, ya había un plan, te voy a llevar a una tierra donde voy a hacer una nación y todo esto, Dios iba a ver por él. Fue un error de Abraham el haber descendido a Egipto. Y fue un error peligroso, porque en aquella época, como lo vamos a ver aquí adelante, los gobernantes, o sea, los líderes, estos, si les gustaba una mujer la tomaban y si estaba casado mataban al esposo. O sea, así de perversa era la cultura en esa época, ¿no? Por eso es que dice a continuación, en el versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, aquí vemos esa cultura perversa de estos hombres de matar a los maridos para quedarse con las mujeres, ¿no? Y ahí está Abraham yendo a Egipto, a esta nación pagana, con esa cultura, poniendo en riesgo su vida, la vida de Sarai, poniendo en riesgo muchas cosas, ¿no? A la gente que iba con él. Dice el 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces estamos viendo cómo es que, bueno, además mintió, andaba mintiendo, no, pues es mi hermana, ¿no? Y todo este rollo. Ya los versículos en adelante explican cómo es que Faraón se da cuenta, pero para esto, antes de que se diera cuenta, resulta que el Faraón bendijo a Abraham y le dio ovejas, como dice el versículo 16, dice que e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces vemos cómo es que todavía sacó provecho a Abraham de esta imprudencia, pero en el 17 vemos cómo es que Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, ¿no? Entonces sale a la luz precisamente lo que había hecho Abraham de este grave error y bueno, pues son expulsados, ¿no? ¿Sabes qué? Pues váyanse de aquí, ¿no? Ahora bien, en el capítulo 13, en el verso 4, vemos que salen de Egipto a otras tierras y vemos nuevamente que Abraham hace pacto. Vemos en el versículo 4, dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Ok, vemos cómo es que aquí nuevamente está haciendo el pacto, ¿no? Repito, por eso es que Dios trataba con Abraham. Ahora, en el verso 7 en adelante, vemos que hay un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces andaban peleando las tierras porque ya se habían multiplicado, o sea, ya habían crecido mucho. Creo que por algo Dios le había dicho que no trajera a nadie, ¿no? Aquí empezaron los problemas. Y sin embargo, optan por dividirse. Vamos a dividirnos, llévate tú tus ganados. Entonces, vemos en el verso 9 cómo es que Abraham tuvo la humildad, este es otro punto a favor de Abraham, tuvo la humildad de darle a escoger a Lot qué tierras quería, ¿no? Dice el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces vemos esa humildad de Abraham de decirle, ok, tú escoge, ¿no?
Y bueno, pues en el versículo 10 vemos cómo es que Lot alza sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda esa tierra que estaba bien cerquita de Sodoma y Gomorra, y pues agarra y que se va con todo y chivas y con toda su familia y se van y acampan allá en Sodoma, ¿no? O sea, se fue a meter a la peor ciudad de ese entonces. Y sin embargo, bueno, pues esta actitud de Abraham refleja, bueno, parte de este carácter, ¿no? De ver, ok, tú quieres irte para allá, va, ¿no? Pero vean la reacción, cómo es que Dios le responde en el versículo 15, porque toda la tierra que ves, bueno, vamos desde el 14, ¿no? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, mira Abraham, o sea, toda esta tierra, ¿no? Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí estamos viendo, fíjense, la cuarta promesa, ya van cuatro, es la cuarta vez que le da una promesa. En el versículo 15 le promete una tierra y una descendencia. Luego en el versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, confirma que va a tener descendencia. Y en el versículo 17 otra vez se lo dice, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. O sea, ya van 6 veces, tomen nota, ya van 6 veces que Dios le está diciendo que vas a tener una descendencia, que te voy a dar una tierra, que te vas a multiplicar, etcétera, etcétera. Y vemos en el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Nuevamente vemos la respuesta de Abraham, ok, hace pacto, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, todo está marchando, pues, de acuerdo al plan de Dios. Ahí vemos a Abraham, ok, falló en traer al sobrino, pero no hay problema, ¿no? Ahí la llevan. Ahora, a partir del capítulo 14, del versículo 1 al versículo 10, vemos que se desata una guerra entre reyes, o sea, un montón de reyes, ¿no? Si ven todo el versículo 1 en adelante, bueno, hay una lista de reyes que atacan a otro grupo de reyes, pero en medio de ellos estaba Lot y su familia y todo esto, ¿no? Entonces vemos cómo unos reyes llegan a tomar, asaltan Sodoma, toman riquezas de Sodoma, además a Lot se lo llevan y a otras personas, a su gente secuestrada, y cuando Abraham se entera, vemos valientemente va por ellos y ocurre un milagro, un verdadero milagro en el versículo 14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Por qué digo que es un milagro? Porque eran criados. O sea, era gente sin preparación militar, sin armamento, a ir a atacar un ejército de reyes. Y eran 318. O sea, realmente fue un milagro el que hayan llegado y no nada más pudo rescatar a su sobrino y a toda esta gente, sino que además se trajo el botín. O sea, lograron recuperar a las personas y las riquezas en un acto de valentía. Aquí podemos apuntarle otra palomita a Abraham, pues de que tuvo una actitud valiente. O sea, los atributos de Abraham hasta ahorita es que hacía pacto, de que tuvo la humildad de darle a escoger a su sobrino, y aquí vemos un acto de valentía. O sea, imagínense agarrarte puros criados y órale, vamos a rescatarlos, ¿no? Y obviamente, pues traía el respaldo de Dios, ¿no? Pero esto nos muestra parte de las características de Abraham, las características buenas, por decir así, ¿no? Ahora, en el verso 18 aparece un misterioso personaje llamado Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, este rey, como lo describe la Biblia, es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Y aquí nos surgen dos preguntas que nos llaman la atención, ¿no? Primeramente, la ciudad de Salem no aparece ya en la Biblia. Se dice que es una referencia a la ciudad de Jerusalén, porque de hecho la palabra Salem es paz, de ahí viene la palabra Shalom, el Shalom en hebreo, ¿no? Y Jerusalén se compone de dos palabras, que es Jerú
y Shalem o Salem. El nombre de Jerusalén significa ciudad de paz. Puede ser una referencia, ¿no?, a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí lo que sí nos brinca mucho, por ejemplo, es que dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo cuando aún no existía el sacerdocio. O sea, eso fue muchos años después, a través de Moisés. Pero no había sacerdocios. Es un personaje misterioso y además saca pan y vino, y sabemos que el pan y el vino tienen un simbolismo muy importante en el Nuevo Testamento. Y como este ser aparece, saca el pan y el vino, ¿no? Y que es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, hay una referencia a esto porque que todo lo que apunta es que precisamente era una teofanía de Jesucristo. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición divina, por decir así, en el caso de Jesucristo. ¿Y cómo podemos respaldar esta postura, ¿no? Precisamente por lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Y dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. De hecho, no había ley del diezmo tampoco, por cierto. Ahora dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Entonces, este versículo, precisamente en el contexto, está hablando de Jesucristo. El libro de Hebreos es el libro que revela la transición entre el judaísmo al cristianismo, por decir así. Entonces, este pasaje precisamente está hablando de Cristo. Está hablando de que este hombre es el rey de Salem, precisamente, que no tiene genealogía, que era un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, todo apunta, todas las características que menciona este versículo apunta a que Melquisedec era Jesucristo, en el pasaje que estamos viendo aquí, en Génesis 14. Ahora, entonces, otra cosa que vemos de Abraham es que entregó los diezmos del botín cuando aún no había ley del diezmo. Y justamente este pasaje ha sido utilizado por muchísimos pastores para justificar lo del diezmo. Sin embargo, estamos viendo que Abraham dio el diezmo de el botín, no era de sus pertenencias. Ahora, hay un tema aquí en el canal que habla del diezmo, es todo un estudio, si quieren escucharlo y profundizarlo, pero no tiene nada que ver el hecho de que Abraham haya diezmado con Melquisedec para justificar el diezmo en la iglesia el día de hoy. A partir del capítulo 15, en el verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí vemos la séptima promesa, si quieren anotarlo, vemos la séptima promesa de protección. O sea, Dios le estaba prometiendo, tú no temas. O sea, yo estoy contigo, yo soy tu escudo. O sea, no temas. Por si viene otra guerrita, ¿verdad? Pero bueno. Pero Abraham, al parecer, no escuchó la promesa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? O sea, como que no hizo mucho caso en la protección, y más bien se enfocó a ver con lo del hijo, a ver qué onda con lo del hijo, ¿no? Porque ya se lo había dicho. Y entonces dice el versículo 3, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que mi heredero, será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. O sea, él ya está metiendo su cuchara, ya está diciendo, es que este va a ser el heredero. No me has dado hijo, ¿no? Como no me has dado hijo, bueno, entonces yo ya hago mis planes, ¿no? Y este me va a heredar. Y entonces en el versículo 4, 5 y 7 vemos tres promesas más que Dios le hace, ¿no? En el versículo 4 dice, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le está dando la promesa de que va a tener un hijo, un heredero. Se lo está diciendo nuevamente. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Ok? Esta es la novena promesa.
vas a tener una descendencia. Dice el versículo 6, y este es importante, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este versículo es el que aparece en Romanos 4:3, precisamente cuando habla de la fe de Abraham. Y luego en el versículo 7 le da la 10ª promesa y le vuelve a prometer la tierra. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra nuevamente. Ya van a lo largo del estudio que llevamos hasta ahorita, 10 veces, van 10 promesas, de las cuales 8 son, vas a tener un hijo, vas a tener una tierra, ¿no? Ya le prometió protección, el heredero, etcétera, ¿no? Pero ya van 10 promesas, fíjense. Ahora, sin embargo, para Abraham no es suficiente. ¿Por qué? Porque quiere una garantía. Dice el versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la ha de heredar? Ay, a ver. Pero si ya se lo ha estado diciendo, ya por meses. O sea, entonces no basta. No basta la palabra de Dios, la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjense. Dios le pide que traiga unos animales, dice el versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, versículo 13, le vuelve a dar otras 2 promesas. En el versículo 13 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Del 13 al 16 le está dando la promesa, o más bien una profecía, de lo que sucedió con los hebreos en Egipto. Le está diciendo, toda tu descendencia va a ser esclavizada durante 400 años en tierra extraña. ¿Pero qué implica esto? Pues de que vas a tener descendencia. Ahora, pequeño paréntesis, ¿qué onda con eso de los animales cortados? Esto es importante entender. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque era una costumbre en aquella época que se hacía entre los hombres. No había contratos, obviamente, pero la manera de comprometerte con otra persona era, a ver, vamos a traer un animal, lo partían en 2, yo voy a pasar en medio de estos animales y tú vas a pasar en medio también. Entonces, esto es un pacto que aquel que no cumpla el pacto va a acabar como este animal. Así eran los pactos antes. O sea, ese era un pacto, firmar un convenio, una promesa de que vas a cumplir. Era poner el animal abierto, pasar en medio y entonces ya se sellaba el pacto, ¿no? Y por eso es que Dios hizo esto. O sea, Dios puso ahí el contrato de ese entonces, ahí está, pero nada más lo voy a firmar yo, ni siquiera lo vas a firmar tú, Abraham. Versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. O sea, era Dios el que estaba pasando nada más. Ni siquiera Abraham tuvo que cruzar los animales. O sea, la promesa era de Dios. Tú no prometes nada, Abraham. Yo soy el que te voy a prometer. Y este acto solemne, este acto de los animales, que era una costumbre de la época, ya debió haber sellado la fe de Abraham. O sea, ya debió haber sido suficiente. O sea, ya te lo estoy firmando. Ya se lo volvió a reiterar en el versículo 13, se lo está diciendo, ok, tu descendencia va a ser esclavizada, O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a tener descendencia. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra otra vez. Esta es la 12ª promesa que le está dando. Génesis 15, 18 le está prometiendo la tierra de Canaán. A tu descendencia, otra vez se lo está diciendo. Ahora, capítulo 16, vemos la grandísima idea que tuvo Sarai de echarle la mano a Dios. O sea, no llega el hijo, y no llega el hijo, y no llega el hijo. ¿Y sabes qué, Abraham? Mira, vamos a echarle una mano a Dios, porque como no llega el hijo, pues entonces acuéstate con Agar, acuéstate con la sierva.
y para darle un hijo. Y lo cual aquí sí sacó un tache los dos. Primero Sarai por andar sugiriendo algo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y Abraham pues por caer redondito, o sea, le ganó la impaciencia. Yo creo que le ganó la carne también, porque le ha de haber visto a la muchachona y dijo, bueno, pues va, ¿no? Que me sacrifico. Dice el versículo 3, ¿no? Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham su marido, y no dice en el 4, y entonces Abraham dijo, no, mujer, espérate, Dios ya prometió 12 veces, ya lo firmó, que vamos a tener un hijo, no dice eso. ¿Qué dice? Y que se llega a Agar. Válgame, válgame, válgame. Qué error tan grave de Abraham. ¿Por qué? Porque este error ha costado millones, millones de vidas, derramamiento de sangre a lo largo de estos 6,000 años de historia. ¿Por qué? Porque ese hijo que nació de Agar, Ismael, de ahí desciende el pueblo árabe. Todos los pueblos árabes vienen de ahí. Poco tiempo después vino por fin el hijo prometido, Isaac, el hijo de la promesa, y ahí es donde empezó el conflicto grave ya entre árabes y judíos. ¿Por qué? Pues porque los árabes dicen, y en su Corán lo dice, que ellos son el hijo legal de Dios, o sea, que ellos son el primogénito de Dios, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso es que los musulmanes tienen presentes a Abraham. Abraham es el patriarca de los árabes y aparece en el Corán como tal. Y es lo que ellos argumentan, nosotros somos el hijo de la promesa. Y los judíos dicen, no, ustedes son bastardos. Nosotros somos el hijo de la promesa, porque lo mencioné en el estudio del jueves. La herencia es solamente dada a la legítima esposa, no a los hijos de las concubinas. Y ese legato entre judíos y árabes es lo que ha traído el conflicto, el derramamiento de sangre. Se han matado durante todos estos siglos, árabes y judíos, hasta el día de hoy. Sigue ese odio acérrimo, cuando son medios hermanos. Ahora, vemos entonces algo muy interesante, ¿no? De todo esto. O sea, este grave error que cometieron ambos era para que Dios los despachara. ¿Y sabes qué? Me busco a otro. Te dije una docena de veces de promesas, te lo firmé y aún así haces esto. O sea, ¿qué onda contigo? Lo bueno, mis amados, es que era el padre de la fe. Imagínense si no fuera el padre de la fe. Pero ve qué nivel de error cometió Abraham y Sarai al haberse metido con esta mujer. Y saben qué, eso, somos propensos nosotros como seres humanos a eso. ¿A qué? A que cuando la circunstancia ya está bien gruesa, ya nos desesperamos, no estamos esperando la respuesta de Dios, actuamos en la carne. Y cometemos errores que luego lo lamentamos y decimos, por no haberme esperado, porque mis amados, Dios siempre cumple sus promesas, siempre, a su tiempo. Y las promesas, como les decía, las promesas, sobre todo las del Nuevo Testamento, o sea, todo lo prometido por Jesús y todo lo prometido en las cartas de Pablo son reales, o sea, se cumplen, pero se van a cumplir en su tiempo. Nosotros no somos nadie para andarle diciendo a Dios cómo hacer las cosas, como lo hicieron ellos. Ahora, este grave error, les digo, era para haberlos despachado. ¿Sabes qué, Abraham? Me busco otro, de plano. Sin embargo, vemos el corazón de Dios al mostrar en el capítulo 17, es el capítulo que más promesas le da. O sea, le reitera las promesas más veces en el capítulo 17. O sea, en lugar de reprenderlo, de tomar represalias por incrédulo y por impaciente, ya habían pasado 15 años, no llegaba el hijo, vemos el corazón de Dios en el cual le vuelve a repetir las promesas, pero con énfasis. Vamos a verlas. Capítulo 17, versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Se lo está diciendo, le está dando un pacto para darle descendencia otra vez. Es la 13ª promesa, la 13ª vez que le da la promesa. Luego dice Abraham, entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. O sea, otra vez tengo un pacto contigo, le reitera la promesa y además de todo, en el versículo 5 le cambia el nombre.
no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Nuevamente, bueno, ya hasta le cambió el nombre. Y déjenme decirles algo, mis amados, el nombre en el Antiguo Testamento era muy importante, muy, muy importante, porque reflejaba tu carácter, el carácter de la persona, o reflejaba una misión específica con la cual había sido llamados. Por ejemplo, en el libro de Números empieza con una genealogía de nombres de personas que iban a encabezar el ejército, y es increíble la traducción de esos nombres. No, unos nombres así de amigo de Dios, la roca del Todopoderoso, o sea, unos significados así, wow, que dicen por qué, porque los nombres en el Antiguo Testamento reflejaban ese carácter o una misión específica. Por ejemplo, no es casualidad que Jesús se llamara Jesús o Yeshua, o sea, que significa Salvador o Dios salva. Vemos cómo los nombres tienen importancia en el Antiguo Testamento, por eso es que Dios le cambió el nombre a Abraham para reiterar y confirmar de que vas a ser padre de muchedumbres. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O sea, le vuelve a reiterar la descendencia, aquí en el versículo 6, lo vuelve a reiterar, pero no nada más eso, sino además van a salir reyes, va a ser un imperio, va a haber un reino, de ti va a salir un reino y van a salir un linaje de reyes, y no más de reyes, sacerdotes y profetas, ¿va? Pero ahí se lo está diciendo, y reitera el pacto además, porque le dice, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Luego en el 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nuevamente le reitera el pacto. Esta es la promesa número 16. No sé si le están anotando, si no luego chequen el video. La promesa número 16, ahí está. Te reitera el pacto, la descendencia, la tierra y algo que no le había mencionado antes, su presencia con ellos. Voy a ser tu Dios. Le reitera las promesas, pero además le va agregando más. Ahora le cambia el nombre. Ahora le dice, yo voy a ser tu Dios. Ustedes van a ser mi pueblo. Luego vemos en el verso 10, Génesis 17, vemos a partir del 10 al 14, le da el pacto de la circuncisión. O sea, un recordatorio. Dice el versículo 10 en adelante, bueno, este es mi pacto que guardáis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ya él explica que también los extranjeros y todo niño que nazca a los 8 días va a ser circuncidado. ¿Para qué? Para que cada vez que vayas al baño te acuerdes del pacto. Vas a ver si no te acuerdas, ¿no? Pero bueno. Luego, versículo 16. Ahora le extiende la promesa a Sarai, a su esposa. Dice el versículo 16, y la bendeciré y también te daré a ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ya está involucrando a Sarai por primera vez. Entonces, Abraham no solamente sigue incrédulo, como lo dice el 17. Vean la respuesta de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ven al padre de la fe. O sea, qué bárbaro, todavía que lo vuelve a levantar, después de cometer el error con Agar, lo vuelve a levantar, le vuelve a reiterar las promesas, yo voy a ser tu Dios. Todavía el pacto, ahora le circuncídate y va a ser el recordatorio, va a ser la señal de que son mi pueblo. Y todavía dice, ¿y será, Señor, yo de 100 años? Y ve todavía lo que dice. Y dijo Abraham, en el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Oye, pues ya mejor que sea Ismael, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice, mejor que sea Ismael, que esté bajo tu bendición. O sea, ya diciéndole a Dios cómo hacer las cosas. ¿Ya vieron al padre de la fe? ¡Qué bárbaro! No, en serio. Yo no sé si habían estudiado la vida de Abraham, pero híjole, es sorprendente. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Otra vez se lo dice. Y llamará su nombre Isaac. Bueno, ya hasta el nombre se lo está dando. Ya.
Miren, ya nada más faltaba el día y la fecha y la hora. Pero ya le está dando todo. Mira, se va a llamar Isaac, ya. Pa' pronto, hijo. Todavía se adelanta a Dios, ¿no? Llamará su nombre Isaac, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, olvídate de Ismael, porque luego se lo dice adelante. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho. O sea, no lo dejó solo, sí lo bendijo, le dio una serie de bendiciones, pero nunca trató con él. Y esa es la diferencia, mis amados, entre árabes y judíos. Ok, bendijo a los árabes y los bendijo con petróleo, hoy en día, que son los que tienen el petróleo, y les dio riquezas y les ha dado un montón de cosas, pero no se ha metido con ellos, no los trata a ellos, porque no son hijos, porque Dios solamente trata a sus hijos, porque a los hijos los disciplina, entonces a ellos no los disciplina. Ahora, qué interesante que en el 21 vuelve a reiterar Dios: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo al año que viene. Ahora sí ya le dio la fecha. Ya al año que entra, Abraham, por favor, ya se va a llamar Isaac. Dice el capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta en su tienda en el calor del día. Bueno, todo el pasaje vemos cómo es que estaba ahí Abraham y aparece el Señor. O sea, se le apareció Jehová en el encinar, estando sentado en la puerta, dice, y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Aquí vemos otra teofanía. Ahí estaba Jesucristo otra vez. Ahí con 3 varones, ya estaban y obviamente Abraham entendió quién era. Le dice a Sarai, ¿sabes qué? Prepárate acá un banquete, saca lo mejor que tengamos para atenderlos, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Nuevamente vemos la 20ª vez que le dice Dios una promesa a Abraham. Le reitera la promesa dada a Sarai, porque también ella era incrédula, porque además ella se rió, Sara entre sí, diciendo, ay, después que he envejecido tendré deleite. Se dan cuenta que ella seguía también incrédula. Ahí está el Señor presente ya, diciéndole también, Sarai, vas a tener un hijo. Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nuevamente le está reiterando la promesa de que va a tener un hijo. Ahora, vemos algo muy revelador aquí en el mismo capítulo 18, en el versículo 18. ¿Se acuerdan por qué llegaron ellos ahí con Abraham? Eran precisamente porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Pero vean lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y vean la definición de Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Ya vieron la visión que tenía Dios de Abraham? Cuando Abraham era un incrédulo, le estaba diciendo cómo hacer las cosas, pero vean la visión que tenía Dios de él. ¿Y saben de qué nos habla esto? De que Dios siempre nos ve como producto final. Entonces, esto es grandioso, porque, bueno, Dios conoce el futuro, Él ya sabe cómo vamos a terminar, Él ya sabe nuestro nivel espiritual en el que vamos a acabar, y Él nos ve como tal, Él nos ve ya como santos, como lo vamos a hacer en el reino ya con Él. Y por eso la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar. Pero a Él no le espantó la incredulidad de Abraham, no le espantó todos sus errores, sus defectos. O sea, claro que sí le ha de haber dolido, pero eso no cambió el plan de Dios. Porque Dios ya tenía un plan, ya sabía que Abraham iba a llegar un momento en que iba a madurar, en que iba a ser ese padre de la fe, verdaderamente. Entonces aquí lo está revelando. Él va a ser el varón grande de la nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Él lo estaba decretando Dios, lo estaba viendo como el producto ya terminado. Y entonces, bueno, ya toda la historia se desarrolla de que, bueno, va a destruir a Sodoma y Gomorra, y dice, oye, pero si hay 50 justos también, ¿no? Bueno, si hay 50 justos, no, híjole, pero son muchos. Bueno, y si son 40, si hay 40, tampoco los destruye. Y si son 30, y le va bajando porque no había justos, ni uno. Estaba ahí nada más Lot.
Por él fue que mandó a los ángeles a librarlo. De hecho, el capítulo 19 habla de toda esta historia, que ya luego lo leen, ya lo saben, ¿no? Que manda ángeles a rescatar a Lot y a su familia, y fueron los únicos que se salvaron de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero esto nos habla lo mismo, que cuando hay justos, o sea, cuando está un justo ahí, Dios no iba a ejecutar el juicio hasta que sean librados. Y es exactamente lo mismo que va a suceder ahora, mis amados. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que se sume el número de los que van a ser salvos, como dice Apocalipsis, cuando le preguntan a Dios, los murieron, martirizados, que le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y entonces Dios dice, hasta que se junte el número de los escogidos. Entonces va a llegar un momento en que el número de los escogidos, cuando ya el último que escuchó el evangelio y se convirtió, en ese momento se acaba la gracia, viene el juicio de Dios y ahí viene igualito que Sodoma y Gomorra. Va a sacar a través del rapto, va a quitar de esta tierra a todos sus hijos, vamos a ser arrebatados y en el mismo momento que somos arrebatados viene cayendo la ira de Dios sobre este planeta. Así exactamente como sucedió con Sodoma y Gomorra. Capítulo 20. Bueno, ¿qué creen? Abraham ya agarró la onda ahora sí. Ya con todas las promesas, todo vio al Señor, ya le dijo lo que iba a hacer. ¿Ustedes creen que agarró la onda? De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Ya vieron? El mismo error que hizo en Egipto. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí con el rey Abimelech? Y vuelve a mentir, es mi hermana. Y vuelve a poner en riesgo otra vez a su esposa. Y vuelve a su incredulidad. Otra vez cometiendo el mismo error. Y vuelve a suceder lo mismo. Dios le habla a Abimelech en sueños que lo va a destruir por lo que hizo. Sale la sopa a la luz. Oye, Abraham, ¿por qué me hiciste esto, no? Y nuevamente vemos cómo Dios tiene que intervenir para arreglar el problema. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ahí viene el cumplimiento. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. O sea, pasaron 15 años desde su llamado hasta que nació el hijo. Y a partir de ahí, mis amados, cuando vino efectivamente el cumplimiento, en ese momento es cuando Abraham, ahora sí, se convierte en el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham en el capítulo 22 es probado. Ahora vamos a ver la diferencia de ese Abraham que ya teniendo el cumplimiento, teniendo a su hijo en sus brazos, cuando ya lo vio todo cumpliéndose tal como Dios lo había dicho, ahora sí ya cambió toda su fe, su relación con Dios, o sea, obviamente lo impactó e hizo que tuviera una actitud como la del capítulo 22 en adelante. Vamos a leerlo rápidamente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, le especifica a Isaac, no me traigas a Ismael, tráeme a Isaac, al que amas. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enebaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Chequen, mis amados, la actitud de Abraham. Ni chistó. O sea, ni dijo, oye, pero ¿por qué? ¿O cómo? O sea, para como vimos al Abraham de antes, que todo lo cuestionaba, que le decía a Dios cómo hacer las cosas, o sea, como era antes, aquí vemos otro Abraham. Ya se había graduado, esta fue su graduación. Ni cuestionó a Dios. Dios, si tú me cumpliste el deseo, me insististe 20 veces en que voy a tener un hijo y que voy a tener una descendencia y que va a haber un reino, si me estás pidiendo a mi hijo, entonces es por algo y me lo vas a devolver. O sea, algo vas a hacer. ¿Pero por qué? Porque tu promesa se va a seguir cumpliendo. Esa fue la fe de Abraham. Y por eso ni lo cuestionó, ni dice que se deprimió, ni lloró, que seguramente se ha de haber deprimido, así como José se deprimió en Egipto cuando llegó. Aquí no dice nada del estado de ánimo de Abraham. Seguro sí ha de haber sido una confusión, pero dijo, va, ¿por qué? Porque tú eres verdad, o sea, tú eres mi Dios, o sea, lo que dices lo cumples.
Y por eso dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos, y ya conocemos la historia que pone a Isaac. Isaac ya estaba madurito. Justo cuando le va a clavar el cuchillo, lo detiene el Señor y dice, no, no lo hagas. Ya vi dónde está tu corazón. Y miren, mis amados, siempre nos hemos enfocado en Abraham. En este pasaje, que Abraham fue probado. Y cuando dice que fue probado, es como si tú haces un puente, bueno, ahora hay que probarlo, ¿no? Vamos a pasar carros por ahí, o sea, fue probada su fe. Y además, fíjense, cuando él sube con los siervos, les dice que va a regresar. Dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él sabía que de una u otra manera se lo iba a devolver el Señor, porque se tenía que cumplir la promesa de la nación. Entonces, por eso es que hizo lo que hizo. Ahora, repito, les decía, siempre nos enfocamos en este pasaje a Abraham. ¿Qué onda con Abraham? ¿Qué sentía? Fue probado, etcétera, etcétera. Y nunca nos ponemos a pensar qué pensaba Isaac. Imagínense a Isaac ahí, de repente ser el holocausto. Y además, ¿saben qué? La fe de Isaac, porque Isaac era joven. El momento que Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer el holocausto, se hubiera echado a correr. Y sin embargo, Isaac lo aceptó, porque si no, no hubiera habido manera de amarrarlo. Porque ya lo preparó Abraham y lo amarró, y ok, ahí lo puso, o sea, y ahí estaba Isaac. ¿Qué estaba pasando por su mente de Isaac? Nunca nos hemos puesto a pensar esto. ¿Y qué ha de haber pensado Isaac en el momento que ve al carnero atorado? Si hay alguien en la Biblia del Antiguo Testamento que entiende perfectamente y vivió en carne propia lo que es el pacto, fue Isaac. Isaac entendía lo que era el pacto. ¿Y saben qué es el pacto? En mi lugar. Dios detuvo a Abraham de clavarle el cuchillo, pero en la cruz nadie detuvo a Dios para ejecutar su sentencia contra el hijo. Y ahí sí, lo ejecutó en nuestro lugar.